Padre nuestro, de nuevo en el nombre del Señor Jesús, estamos reunidos con su presencia por el Espíritu Santo y también a través de los símbolos que vamos a tomar para recordar tu muerte en la cruz, la muerte de Jesús en la cruz a nuestro favor. Gracias por esa obra grandiosa de salvación que nos libra del pecado, del infierno y nos traslada a tu reino de nuevo para poder disfrutar de tu presencia y también de lo que revelarás en tu segunda venida. Señor, sea alabado y bendecido por nosotros y también pues que nosotros seamos bendecidos por ti. En tu nombre, amén. Muy bien, pues vamos a ir a Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, empezaremos leyendo en el versículo 21. Mateo 5, 21. 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será reo de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será reo de juicio, y cualquiera que diga a su hermano imbécil será responsable ante el Sanedrín, y cualquiera que le diga insensato o tonto será reo del fuego del infierno. Versículos 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y otra lectura en el capítulo 7, versículos 15 al 20. Capítulo 7, versículos 15 al 20. 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, de momento hasta aquí las lecturas. Vamos a tener varias, así que tened la Biblia o el móvil, los que lo buscáis por el móvil a mano. En la última sesión de esta serie de estudios, estamos llegando al final, esta es la penúltima, el domingo que viene ya acabo. De esta larga serie, Tres enemigos de Jesús hombre. En la última sesión vimos cómo la gestión y el control del infierno, o más concretamente del Gehenna, así se refleja en la Biblia, o el lago de fuego, el control y la gestión de ese lugar lo tiene el hombre Jesús, el que murió en la cruz, el que resucitó al tercer día, el que ahora está ya sentado en el trono de Dios y el que un día volverá para revelar el mundo espiritual y todo lo que está por venir. Por cuanto esto es así, ya lo dijimos en la sesión anterior sobre esta serie, nos interesa saber qué explicó o qué dijo Jesús acerca del infierno durante su ministerio, ¿no? Y para ello volvemos otra vez al principio de los 3 años del ministerio del Señor Jesús en la tierra. Y si os acordáis, dijimos que lo haríamos investigando a través del libro de Mateo, más que nada porque es el que más referencias tiene. Ya vimos cómo el mensaje de su precursor, Juan el Bautista, giraba en torno a esta misma idea,
De hecho, en la lectura que hemos realizado en el capítulo 7 y versículo 19, Jesús repite la misma ilustración que empleó Juan el Bautista para hablar acerca de la manifestación o de la ira de Dios contra el malvado ser humano. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto lo dijo Juan el Bautista y Jesús lo repite. Y en este contexto de Mateo 7, Jesús aplica esta frase en relación a los falsos profetas. Aquellos que en los tiempos de Jesús, y no solo en su época, hablaban el nombre de Dios, pero en realidad lo que hacían era transmitir sus propios conceptos humanos o sus tradiciones que presentaban e imponían a la gente. Tienes que cumplir este precepto, este precepto, este precepto, etcétera, etcétera. Y lo hacían, esa tradición la elevaban a palabra de Dios cuando no lo era. Por lo tanto, mentían. Y la mentira es una característica satánica que merece el lago de fuego. Imaginaos, la mentira es lo que sostiene la sociedad hoy, bueno, siempre, el lago de fuego. Pero también, como hemos leído en el capítulo 5 y versículo 22, cualquier persona que insulta a otra, llamándole algo tan habitual como tonto o idiota. Yo esto me lo digo a mí mismo muchas mañanas cuando me miro al espejo. Según Jesús, quedará expuesto a la gehenna de fuego. ¿Cómo es posible? Pues porque lo que enmascara el insulto es el menosprecio a la vida de otra persona que está hecha a imagen de Dios, como todos y cada uno de los seres humanos, a pesar de la lacra del pecado que distorsiona, como muy bien sabemos, esa imagen, pero todavía la conservamos. Y el menosprecio al otro, que es semejante a mí, en su manifestación más extrema, es lo que lleva precisamente ¿a qué? Al asesinato, según el contexto de Jesús en los versículos 21 al 26 del capítulo 5, que a la vez está basado en el sexto mandamiento de la ley de Dios, que dice, no matarás, como Jesús mismo recuerda. Y también esta característica tan humana, porque no hay más que matanzas y asesinatos por todas partes del mundo, es una obsesión innata que hay en nosotros y que tenemos de eliminar al otro que no piensa como yo o es diferente a mí. Y este comportamiento, como digo, tan humano, revela la naturaleza satánica que también hay en nosotros, puesto que Jesús mismo enseñó en el Evangelio de Juan que Satanás es asesino desde un principio. Pero todavía hay más, porque en los versículos 27 al 30 de este capítulo 5, también Jesús dice, lo hemos leído, que cualquiera que mira lujuriosamente a otro o a otra será echado a la gehenna, al lago de fuego, al infierno. Y este pasaje, al margen de las ilustraciones que emplea, en realidad no enseña que hay que mutilarse el cuerpo, ¿no? Sino que el problema está en el corazón, en el interior, como Jesús indica en el versículo 28. Adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. Ahí está el problema. Ya podemos mutilar todo nuestro cuerpo, que si Dios no trabaja en el corazón, si Dios no trabaja en el pecado que hay en nuestro corazón, no se consigue controlar sus perversos impulsos. Sin embargo, las figuras que emplea están basadas en un importante dato que hay que tener en cuenta y que ya mencionamos, y es que al infierno se va completo, es decir, tal y como somos, lo que implicará, obviamente, la resurrección del cuerpo físico de todos los seres humanos, que, como ya vimos, Jesús mismo llevará a cabo con su palabra poderosa. 2 veces repite Jesús este dato, y no es simbólico, sino literal, el versículo 29. Todo tu cuerpo sea echado a la gehenna. Versículo 30. Todo tu cuerpo se vaya a la gehenna.
Y conforme avanzamos en el Evangelio de Mateo, seguimos oyendo a Jesús decir lo siguiente, capítulo 8, versículo 10. Aquí el contexto es cuando el Señor sana al siervo de un centurión romano. Los romanos, como sabéis, habían invadido Judea. Vamos a leer capítulo 8, versículo 10. Al oírlo Jesús, luego veremos lo que dice el centurión romano, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo, nadie hallé tanta fe en Israel. Y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a la tiniebla de lo más afuera. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Entonces dijo Jesús al centurión: ve, que te sea hecho como creíste. Y el criado fue sanado en aquella misma hora. Como muy bien sabéis, Jesús era judío. Había nacido en un contexto totalmente judío y había venido a buscar y a salvar a su pueblo de sus pecados. Y aunque esta salvación estaba prevista que llegara a toda la humanidad, sin embargo, el objetivo primario de Jesús se concentraba en su pueblo Israel, denominado aquí como los hijos del reino, el reino de Dios, el reino de Israel. Sin embargo, como sabéis, pronto se puso de manifiesto que su pueblo, en general, estaba más interesado en los milagros de Jesús, en los beneficios que podían obtener de él, que no en el valor de su persona y la seriedad de su mensaje. Mientras que este militar romano, un extranjero, ajeno al Dios de Israel, lo primero que había intuido en Jesús y valorado era la calidad de su persona y la autoridad y su autoridad y poder. Por eso leemos en el versículo 8 que le dice estas palabras el centurión a Jesús: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero da la orden y mi criado será sanado. Tú eres el Señor, tú tienes autoridad, da la orden. Y Jesús da la orden, versículo 13. Vete, que te sea hecho como creíste. Y el criado fue sanado en aquella hora. Da la orden. Este mismo Jesús, un día futuro, todavía no ha llegado, dará otra orden, con la misma autoridad y poder. Lo leemos en Mateo capítulo 25, versículo 41. Luego volveremos a Mateo 8, así que no lo olvidéis. Mateo 25, 41. Jesús habla de cosas futuras. El futuro es un poco difícil de explicar detalladamente, entonces es obvio que el Señor usa ilustraciones, ¿no? Pero que tienen una clara enseñanza. Cuando el hombre Jesús vuelva a la tierra y se siente en su trono de gloria, porque este trono de gloria está en la tierra, no en el cielo, juntará a todas las gentes y dirá a los situados a su izquierda, según el contexto del relato que Jesús está hablando, ¿no? Habrá separación. Y dice Mateo 25, 41, que a los de su izquierda les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y esta orden se cumplirá de inmediato, porque leemos en el versículo 46, e irán estos al castigo eterno. Pero ya que estamos en Mateo 25, vamos a destacar algo más. Porque cuando en esta misma escena Jesús dirá a los situados, en este caso a su derecha, ¿no? Según el relato que Jesús explica, ¿no? Dice, versículo 34 de Mateo 25,
venid los benditos de mi Padre, heredad el reino preparado. El mismo verbo que ha salido para el lago de fuego, el castigo eterno, preparado. Para vosotros desde la fundación del cosmos. Y por estas palabras entendemos que los propósitos de Dios, todos los propósitos de Dios, ya estaban definidos antes de la creación de todas las cosas. Ahora, esto no significa que haya un determinismo en el desarrollo posterior de la creación y del desenvolvimiento de la historia humana. Porque lo que destaca en todo momento, en toda la Escritura, es la responsabilidad personal que tenemos cada individuo creado, que deberemos responder, como ya vimos en otra ocasión, en el día del juicio universal, delante del Creador, en las decisiones y acciones que hayamos tomado en nuestra vida. Y de la misma manera que la bendición de la herencia, según Jesús explica aquí, relacionada con el reino de Dios, que está asociada al hombre Jesús, estaba diseñada o preparada desde la fundación del cosmos o del mundo, como hemos leído en el versículo 34. Lo mismo lo estaba también el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, como se menciona en el versículo 41. El fuego eterno está ya preparado, de la misma manera que lo está la heredad del reino, mencionada en el versículo 34. Ambas realidades están ya preparadas, pero no están manifestadas. Esa es la diferencia. Preparadas, pero no manifestadas. Y es que nada está improvisado en la omnisciencia de Dios. Pero volvamos al relato del siervo del centurión romano de Mateo 8, 12. ¿Por qué? Porque allí Jesús se está refiriendo exactamente a esto mismo. Los hijos del reino, el pueblo de Israel, aquellos que fueron objeto exclusivo de la revelación de Dios a lo largo de la historia como nación, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Lo tenemos en los libros del Antiguo Testamento. Una y otra vez rechazaron los propósitos de Dios para ellos. Y en este caso, en los tiempos de Jesús, rechazaron a su Mesías, anunciado y prefigurado una y otra vez a lo largo de esa revelación que tenemos recogida en el Antiguo Testamento. Y al rechazar a Jesús, su Salvador, no hay otra opción, no hay plan B. Por lo tanto, en el día del juicio serán echados, como dice el Señor mismo, a la tiniebla de fuera, lejos de la bendición de Dios. Y al verlo y al experimentarlo, desde el lago de fuego, desde el infierno, llorarán y crujirán los dientes, dice el Señor, literalmente. Esto no es ninguna figura simbólica, porque el mundo venidero, no lo olvidemos, será también físico en todas las dimensiones. Y en la esfera también espiritual. Habrá una realidad física como ahora. Lo único que ahora, para nosotros, la realidad espiritual, el mundo espiritual está cerrado, ¿vale? Pero en su revelación, cuando el Señor Jesús vuelva, las dos esferas estarán abiertas. La vida eterna con Jesús en la nueva tierra y el lago de fuego o la muerte segunda sin Jesús. Dos realidades patentes. Además lo tenemos confirmado en Mateo capítulo 10, 28, veis que vamos avanzando en Mateo, donde encontramos esta sentencia de Jesús, que más de una vez hemos recurrido a ella. Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, 28. Dice el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en la gehenna, en el lago de fuego, en el infierno. Aquí el Señor da tres
informaciones importantes que complementan todo lo que estamos viendo en cuanto al lago de fuego. Siento que el tema sea este en esta mañana, pero bueno, es el que toca. Hay que hablar de estas cosas porque están en la Escritura, si no, si las tapamos. Muy bien, 3 informaciones. La primera es la resurrección del cuerpo humano. Un cuerpo que primero vuelve al polvo por la muerte física y el espíritu o el alma que da vida al cuerpo humano vuelve a Dios. Sin embargo, como he dicho tantas veces a lo largo de esta serie de estudios bíblicos, esto es una anomalía producida por el pecado, que tiene como una de sus consecuencias la muerte física. Pero el proyecto creacional de Dios desde el principio para el ser humano, como desarrollo existencial, implica tener cuerpo y alma indivisible. Por esto, como ya he dicho antes, en este caso al infierno se va completo de la misma manera que se entra completo en el reino de Dios, concretamente en una nueva tierra. Los seres humanos, cuando el Señor Jesús revele el mundo espiritual en el físico, seguiremos siendo humanos, físicos, como ahora, pero obviamente con cuerpos preparados para ese mundo venidero, ya se esté en la nueva tierra o en este caso en el lago de fuego. La segunda cosa es que ya sabemos quién tiene el control absoluto y la autoridad de echar a los seres humanos al infierno, como dice este texto, lo dice el Señor mismo. Ya lo vimos claramente en la sesión anterior. Es el hombre Jesús, el que murió en la cruz y resucitó y está sentado en el trono. El hombre Jesús es el que tiene esta autoridad y poder, y lo hará. Por eso hablaba tanto de este lugar, ¿no? Y de la realidad de su existencia. La tercera cosa que hemos de decir en cuanto a este texto es que la palabra destruir no significa aniquilación de la persona, sino castigo, tal como hemos leído en Mateo 25, 46. Irán estos al castigo eterno. Serán destruidos en cuanto a el proyecto de Dios de bendición y de vida eterna, de bendición que tenía pensado el Señor. Si lo rechazan, pues bueno, en ese sentido serán destruidos. Las ilustraciones que Jesús emplea son bien esclarecedoras de lo que será esa realidad. El lago de fuego, el infierno, quedará expuesto a la vista de toda la creación. Y es necesario que sea así por 2 motivos. Uno, porque Dios va a hacer justicia. Es necesario que haya justicia. Aquí en este mundo se puede hacer lo que se quiera y no pasa nada, o casi nada, ¿no? Muertes, asesinatos, violaciones, robos, esto es un cachondeo. Habrá justicia. Un día habrá justicia de estas cosas también. Y la segunda cosa, por eso es importante que quede a la vista de toda la creación, es que será la garantía de que el mal por fin dejará de actuar y de manifestarse. Y como digo, esto que ahora pues para mucha gente es motivo de burla y de decir, oh, Dios no existe, no hace nada, mira lo que pasa, mira cómo está el mundo, etcétera, etcétera, pues se verá que no es así, que Dios hace justicia y que en ese mundo venidero sucederá el confinamiento definitivo del maligno y de los malos. Satanás, sus ángeles y todos los seres humanos que han rechazado la salvación de Jesús. Y esta realidad y advertencia queda confirmada por Jesús una y otra vez a lo largo de sus enseñanzas, ¿no? Como por ejemplo, si avanzamos en Mateo a través de la parábola de la cizaña, bueno, en realidad con 2 parábolas, la cizaña y la de la red de pesca. Pero bueno, vamos a los versículos
concretos. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 41. Aquí estamos en la parábola del trigo y la cizaña, que Jesús la explica. 13:41. Enviará el Hijo del Hombre, es Él, Jesús, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen iniquidad. Y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. ¿Tienes oídos? Pues oye. La otra parábola, la de la red de la pesca, versículos 49 y 50, como hacen los pescadores cuando traen las redes, hacen la separación de los peces, ¿no? Es una idea que el Señor Jesús va repitiendo a lo largo de las parábolas, la separación. ¿Dónde estoy? Sí, aquí, capítulo 13, versículo 49. Así será en el fin del siglo. Saldrán los ángeles y separarán a los malvados de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Tres cosas podemos destacar también de estas palabras, que por cierto iniciamos esta serie, yo seguro que lo recordáis, estoy seguro, con la parábola del trigo y la cizaña. Así empezamos esta serie de estudios. La primera cosa es que se confirma quién tendrá en todo momento el control de todos estos acontecimientos futuros. No es otro que el hombre Jesús. Los seres humanos estaremos a total merced de sus órdenes y del despliegue de su poder. Nos quedaremos con la boca abierta. Jesús usará a sus ángeles, hemos leído en estos versículos, los ángeles santos, aquellos ángeles que no se unieron a la rebelión de Satanás. Y los usará para llevar adelante todas estas acciones futuras, en este caso con respecto a los seres humanos. Así que no te asustes cuando los veas. La segunda cosa, esto ya no nos gusta, es la reiteración de los conceptos llanto, lloro, crujido de dientes, como una experiencia física y humana de verse confinado a ese lugar, siendo conscientes, esto es lo terrible, de haber rechazado la salvación de Jesús. Porque para los seres humanos había posibilidad de salvación, para todos, sin excepción. Y la rechazaron o simplemente la ignoraron. La tercera cosa será la conciencia y la visión, de hecho es un poco la reiteración de lo que os acabo de decir, de que se podría haber estado en otro lugar, en el lado de Dios, que es descrito en el versículo 43 como lugar de luz y resplandor de Dios, en contraste con el infierno, que es descrito como lugar de tinieblas y de oscuridad. El Evangelio de Lucas, voy a hacer una excepción porque dije que íbamos a leer solo Mateo, pero bueno, vamos a leer un texto de Lucas también, para variar. Lucas pone en evidencia, el Señor, la conciencia y la visualización que habrá de las dos realidades, ¿no? Jesús usa la figura de una puerta a modo de ilustración. Vamos a ir a Lucas capítulo 13, versículo 25. 13, versículo 25 de Lucas. También el Señor emplea la ilustración, como he dicho antes, de la puerta.
después que el amo de casa se levante y cierre la puerta, comenzaréis a golpear la puerta diciendo: «Señor, ábrenos». Os responderá diciendo: «No sé de dónde sois». ¿Cómo? ¿Cómo que no sabes? Entonces comenzaréis a decir: «En tu presencia comimos y bebimos, y en nuestras plazas nos enseñaste». Claramente, se refiere a la gente que escuchaba a Jesús. Pero Jesús os dirá: «No sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad». Apartaos, fuera. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. ¿Por qué? Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros, ¿dónde estaréis? Seréis echados fuera. Y vendrán de oriente y de occidente y del norte y del sur y se reclinarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Vosotros lo veréis, dice Jesús, pero desde fuera. Y querréis entrar, pero ya no os dejaré. La puerta de acceso a la salvación, que es el contexto de este relato, y que en Jesús había permanecido abierta todo este tiempo hasta ahora, se cerrará para siempre. El destino eterno ya no se podrá cambiar. Y esto será evidente en toda la creación. Pero volvamos a Mateo para continuar nuestra investigación. Y vamos a ir al capítulo 18 ahora. Mateo capítulo 18, versículos 7 al 9. Mateo 18, 7. Dice Jesús: «Ay del mundo por los tropiezos». Porque es inevitable que vengan los tropiezos. No se refiere a ir por la calle y tropezar, ¿eh? Pero ay del hombre por quien viene el tropiezo. De esto se trata. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Otra vez. Es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Más vale entrar tuerto en la vida que teniendo 2 ojos ser echado a la gehenna de fuego. Jesús vuelve a repetir las ilustraciones que habíamos visto sobre el adulterio en Mateo capítulo 5, ¿no? Pero aquí Jesús las aplica a los tropiezos. Y este vocablo significa poner un lazo, poner una trampa en el camino para hacer daño a otra persona. Maquinar el mal. Hay quien vive así toda su vida, maquinando cómo poder fastidiar al vecino o a quien sea, hacer daño al otro y esconder la mano. Un comportamiento muy humano. Y Jesús dice claramente que esta acción también merece el infierno, el lago de fuego. Y se aplica la misma medida de autocontrol de Mateo 5 cuando el Señor hablaba acerca del adulterio. Erradicar esa actitud que nace del corazón. Estas cosas nacen de dentro, del corazón del ser humano. Dios tiene que trabajar ahí, porque si no, la consecuencia de actuar de esta manera será la de ser echado a la gehenna de fuego. Mateo capítulo 23, versículo 15. El contexto de estas palabras es cuando el Señor recrimina duramente la hipocresía de los escribas y de los fariseos. Ya sabéis que eran un colectivo que iban a por Jesús, ¿no?
Y les dice, versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que para hacer un prosélito recorréis el mar y la tierra, y cuando llega a serlo, lo hacéis 2 veces más, hijo de la gehenna. Hacer un prosélito, convertir a los no judíos en el judaísmo. Cuidado, en el judaísmo, digo bien, en las tradiciones judaicas. No al Señor, sino al judaísmo. ¿Sabéis que todas las religiones, absolutamente todas, también la evangélica, llevan directamente al infierno? Si nos quedamos en la práctica de la religión, venimos a nuestros cultos, en nuestro caso, evangélicos aquí, ¿no? Cumplimos con nuestros ritos, a Dios muy buenas, pero si Dios no ha producido la conversión en nuestra vida, ya podemos ser evangélicos, budistas, católicos, testigos, lo que quieras. Que nos vamos al infierno directamente, de cabeza. Versículo 33. Serpientes, engendro de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio de la gehenna? ¿Quién dijo esto, aparte de Jesús? Juan el Bautista, exactamente. El Señor confirmaba el mensaje de su precursor. No es que hablaban de 2 cosas diferentes. No. Juan el Bautista. La hipocresía también lleva al infierno. Mateo 24, estoy terminando ya, ¿eh? Supongo que tenéis ganas. Mateo 24, versículo 48. También en el contexto está hablando precisamente de la aparición de Jesús en su segunda venida. Mateo 24, 48. Usa la ilustración de los siervos que había en aquella sociedad. 24, 48. Pero si aquel siervo malvado dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y comiera y bebiera con los que se emborrachan, el señor de aquel siervo vendrá en día que no espera y a una hora que no sabe, y lo partirá por el medio. Tela, Jesús, tela. No estamos acostumbrados a oír este lenguaje del Señor, pero lo empleaba, No tenía pelos en la lengua. Y lo partirá por el medio. Y pondrá su parte con los hipócritas. Y el Señor insiste. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Lo partirá, pero seguirá vivo. Mateo 25, 30. Y al siervo inútil, echadlo a la tiniebla de lo más afuera. Allí será el llanto y el crujir de los dientes. Esto es literal, no es ficción. Se reitera la misma reacción humana frente al miedo, la desesperación y el tormento de verse fuera de la presencia de Jesús. Echado fuera, se repite esta acción, echado fuera. Tinieblas, llanto, crujir de dientes. Estas serán las características principales del infierno. He querido leer todos los textos de Mateo, todos los directos, porque hay por ahí alguno más, pero bueno, los directos de Mateo, para demostrar que la información acerca del infierno, o del lago de fuego, o de la gehenna, como queramos, formaba parte integrante de las enseñanzas de Jesús. No es que de vez en cuando soltaba algo del infierno. No. Formaba parte de las enseñanzas integrantes de suyas. Es Él el que revela, como hemos leído, que ese lugar está ya preparado.
Y que las intenciones y acciones de todos los seres humanos, de todos, intenciones y acciones, nos condenan a ser echados un día al infierno. Por lo tanto, es un tema de vital importancia que debemos afrontar y solucionar mientras la puerta de la salvación sigue abierta. Porque el mensaje que traemos hoy todavía es que la puerta de la salvación está abierta. Porque si no, nuestro destino será ese. El Señor Jesús, que tiene el control del infierno, pagó con su propia vida en la cruz para salvarnos de ello. Esa es la grandeza de su entrega y de su sacrificio, entre otras cosas. Pero ese es el principal objetivo de la salvación. Jesús pagó el precio del rescate del ser humano del lago de fuego y lo hizo entregándose a sí mismo por nosotros. Como ya he dicho antes, si se rechaza esa oferta única de salvación, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 10, ya no queda más sacrificio por el pecado. No hay plan B, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego, dice el autor de Hebreos, que va a consumir permanentemente a los adversarios de Jesús, a sus enemigos. Como veremos en la siguiente sesión, y por fin será la última, sobre este tema de Jesús y sus enemigos. Así que no debemos esconder, como hacen muchos, esta realidad que está tan ligada, tan estrechamente ligada a la vida del mensaje de Jesús, ¿no? Por muy duro que nos parezca, porque es realmente un mensaje duro. Es que la salvación es eso, es rescate del infierno, rescate de nuestra vida de pecado. Tremendo, no hay otro mensaje así en el mundo, ni en cualquier religión. Bueno, las religiones ya os he dicho dónde nos llevan, ¿no? Es Jesús, la persona de Jesús, la clave. Si le rechazamos a Él, pues ya sabemos dónde vamos. Domingo que viene seguimos.